Buenas noches. Vamos a comenzar este podcast con una historia verdaderamente trágica. Siempre que, he pensado hacer un podcast, siempre me ha venido esta historia de John Edward Jones, un chico que tan solo con 26 años quedó atrapado en una cueva. Os comento más detalles sobre esta historia aquí, en Dark Frequency. Y bien, voy a comenzar esta historia trágica, bastante triste, en la cual John Edward Jones es un chico con 26 años. Esto, a ver, mis podcasts quiero que sean totalmente naturales. Tengo aquí mis notas, mis hojas, como podéis escuchar. Bueno, yo me presento, soy Yolanda, que he ido muy en inicio, así a saco a contar la historia. Eh, Es una historia que me marcó mucho. Hace unos meses me enteré de esto. No recuerdo bien si fue a través de internet o en YouTube, pero vi esta historia de John y me impactó muchísimo porque, no sé, fue todo un cúmulo de mala suerte. Fue algo que, bueno, no podría describir, pero bueno, no os voy a dejar más con esta, que seguramente algunos de vosotros conocéis esta historia. Y voy a contárosla como si estuviese con un grupo de amigos en una fogata, con fuego, ¿vale? No tengo nada pautado, nada marcado, sí que estoy muy informada, pero lo que sí que es verdad es que tengo aquí todas mis notas y bueno, sí que me gustaría muchísimo que luego en comentarios me dijeseis si conocéis la historia, qué os parece. La verdad es que es un verdadero drama, así que no os hago perder más tiempo. Voy a ello. Bueno, pues John Edward Jones tenía 26 años, estaba casado, tenía una niña de 1 año y bueno, se disponían a pasar acción de gracias con su familia en Utah. ¿Qué pasa? Que bueno, eh, se junta con sus hermanos, cuando está con su familia, con su padre, recuerdan aquellos tiempos de cuando hacían espeleología y deciden volver a unas cuevas de Nati Puti, se llaman, eh, en Utah, y deciden ir. A ver, son unas cuevas en las que ya en 2006, si no recuerdo mal, ya las cerraron porque los Boy Scouts y, bueno, muchos universitarios iban, ¿vale? Pero son cuevas súper estrechas, pero sí que es verdad que hay un famoso canal del nacimiento que parece ser que es muy inaccesible, que es muy complicado llegar allí, pero una vez que se llega dicen que, bueno, que es espectacular poder atravesarlo, ¿vale? Ese canal del nacimiento, pero, bueno, realmente John estaba con eso en la cabeza. Así que habla con su hermano Josh, que tenía 23 años, así que John era su hermano mayor, y deciden, pues, unos días antes de Acción de Gracias, pues ir a las cuevas de Nati Pati. Entonces, bueno, se van junto 9 amigos más y se introducen en las cuevas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando pasa 1 hora más o menos, John pues encuentra un canal muy estrecho, piensa que puede ser el canal de nacimiento el cual él tenía fijación por pasar y como ve que es muy estrecho y no va a poder pasar, coge aire, se introduce más al fondo, pero cuando va a coger aire otra vez, se da cuenta de que se ha quedado atrapado. Sobre todo cuando sus pulmones se hincharon de aire, se dio cuenta que se quedó atrapado. El problema de todo esto es que se quedó a unos 70 grados, pero boca abajo.
Esto fue un gran impedimento para todo, para intentar, bueno, sacarlo, para su salud, porque esto podía dañar muchísimo a su corazón, ya que tenía que bombear más rápido para que la sangre no se acumulara en el cerebro. Y podía tener un fallo orgánico, ¿vale? Perfectamente. Bueno, se queda atrapado, se pone a llamar a su hermano Josh, su hermano da con él, pero solo logra verle lo que son los pies con sus zapatillas. Esas zapatillas rojas, azul y negro, esa suela, que tan característica veréis si buscáis en YouTube este caso de John Edward Jones y la cueva de Nati Patti, eh, en la cual, en Utah, veréis que se ven muchas imágenes en las cuales solo se ven las zapatillas, las piernas, ¿no? Bueno, eso en su momento, las fotos. Os voy a contar más adelante qué es lo que pasó. Bueno, pues Josh intenta coger las piernas de su hermano John, pero cuando intenta sacarlas se introduce un poco más para adentro. Entonces dice, Dios mío, tengo que pedir ayuda. Y John le dice, por favor, no me dejes aquí, o sea, necesito que me ayudes, no quiero morir aquí. ¿Qué pasa? Que Josh, disculpar, su hermano, va a pedir ayuda y la ayuda llega 3 horas y media después. O sea que John está ahí 3 horas y media agobiado, su corazón trabajando de manera extra. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, intentan sacarlo por un sistema de poleas, ¿vale? Cogen pues unas poleas, las enganchan en la cueva en varias maneras, con cuerdas. Y sí que es verdad que uno de los rescatadores, que habían unos 100 rescatadores aproximadamente, fueron allí a la cueva para ayudar a John. Y bueno, pues consiguen atarle las piernas, consiguen sacarle unos centímetros, pero ocurrió una fatalidad. Y es que una de las poleas se suelta y le dio también a uno de los rescatadores que estaban allí intentando ayudarle. Así que John vuelve a la posición inicial y se dan cuenta ya de que va a estar muy muy complicado el poder ayudarle. Antes del sistema de poleas, pues como lo cuento como historia, pues me voy acordando de cosas y voy viendo mis notas. Susi Motola fue la primera rescatadora y la primera persona que pudo, bueno, ver las piernas de John y poder hablar con él. Y Susi Motola contó a, un, a una revista, ¿vale? Que le hicieron una entrevista, que yo le dijo, gracias por venir, pero realmente quiero salir. Así que John estaba muy, muy agobiado, evidentemente es una situación bastante crítica, es una situación en la que a nadie nos gustaría, vamos, para nada estar, agobiante, pero tenía la esperanza, mantenía la esperanza. Aparte de su hija, Lizzie, que tenía 1 año, pues se entera en la cueva de que iba a ser papá de nuevo. Así que, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que después de este sistema de poleas que no funcionó, pues intentaron, pues bueno, otros medios, pero no era suficiente, no podían. Era totalmente imposible poder sacar a John de allí. Y bueno, a las pocas horas, John perdió el conocimiento y falleció. Le dio un paro cardíaco. Así que bueno, estuvieron viendo, una vez fallecido, cómo poder sacar su cuerpo de, de esa cueva, de ese túnel que tenía 25 centímetros de ancho y 45 de alto. Es que era totalmente imposible sacarlo. Él pesaba 90 kilos y medía 1,80. Así que era totalmente imposible poder sacar a John de ese sitio. Además es eso, que cuando cogió aire y luego volvió a llenar sus pulmones, es como que se hizo una trampa. Bueno, pues falleció. No tenían manera de cómo poder sacar su cuerpo, su cadáver de allí.
y optaron por eh, pues cerrar esa cueva con y cemento, hormigón, y de esta manera pues siguen sus restos en esa cueva. Es una historia súper triste. Sí que es verdad que la familia lo que hizo es poner en ese sitio, ¿no?, en la cueva cerrada, pusieron una placa que también la podéis ver por internet, una placa en memoria de John, en lo cual os digo que están los restos allí. La verdad es que es una historia que a mí me impactó muchísimo porque me dio que pensar de decir, Dios mío, estás tan tranquilo, estás con tu hermano, con tus amigos, eh, haciendo, bueno, en este caso, explorando una cueva. Como puedes estar en otra cosa, ¿vale? Con tu gente. Y bueno, él duró 27 horas de agonía entre un 24 de noviembre del 2009 y falleció un 25 de noviembre de 2009. Así que bueno, es una historia bastante triste. Que sepáis que en 2016 se hizo, voy a ver, el director hizo una película, ¿vale? Se hizo una película en 2016. Tengo aquí los datos. Bueno, os estoy diciendo que tengo los datos, pero no los encuentro. Esperar. Porque os quiero decir el nombre del director. Bueno, pues en 2016 se hizo una película, The Last Descent, ¿vale? En la cual, bueno, me costó muchísimo buscarla. No sé si al final la vi en YouTube. Y bueno, aquí la tengo, ¿vale? Bueno, pues es una película de Last Descent. No encuentro ahora mismo el nombre del director, y os juro que lo había apuntado. Ah, vale. Isaac Halisma, ¿vale? Isaac Halisma, el 16 de septiembre de 2016, hizo ese largometraje de The Last Descent. Disculpar, este, este descuido del director lo tenía apuntado, pero bueno, ya lo he encontrado. Y bueno, creo que lo podéis ver en YouTube, está en inglés, ¿vale? Porque es muy difícil encontrarlo. En algunas páginas web pone que está en Prime Video, pero en España no se puede ver. Os la recomiendo, que aunque esté en inglés está bastante bien. Y, y bueno, ya os digo que si buscáis esta historia por la web vais a encontrar un montón de fotos, vais a conocer cómo era John Edward Jones, vais a ver a su señora, a su mujer, ahora a su viuda, a su hija, y bueno, qué es lo que eh, pasó con su esposa, que se llamaba Emily. Pues bueno, con el tiempo nunca esto fue superable, evidentemente, porque además fue una muerte súper trágica, y saber además que está su cuerpo eh, en la cueva, enterrado, que él iba a decir que iba a ser su último descenso, ¿vale? ¿Cómo se llama la película? The Last Descent. Y bueno, pues Emily lo que hizo fue con el tiempo, pues conocer a Donovan, casarse, y tuvieron 2 hijos también. El primero de ellos lo llamaron John, en honor a John Edward Jones. Así que bueno, espero que esta historia os iba a decir que os haya gustado, pero sí que es verdad que quería empezar mis podcasts con esta historia como un homenaje, porque me impactó muchísimo esta historia, y quería dejarla plasmada en un podcast. Sí que es verdad que, bueno, es mi primer podcast, tener paciencia, sí que sé que es muy básico, sí que sé todo lo que me queráis decir, me vais a decir que desorganización de datos, mil cosas, pero no me importa porque estas críticas me van a ayudar a mejorar. Siempre que alguien empieza, mejora con el tiempo, va viendo sus fallos, sus errores, y yo es que me atrevo a lanzar este podcast así tal cual está. Seguro que iremos mejorando. Y nada, daros las gracias. Sé que este podcast es cortito. Intentaré hacer algunos un poco más largos o incluso más cortos. Y bueno, pues daros las gracias.
Espero que me escuche mucha gente, espero que esto se haga, este podcast Dark Frequency, se haga muy conocido. Y bueno, también me encantaría que en comentarios me pusierais de qué queréis que os cuente, qué historia os gustaría que hiciera un podcast, que me contaseis historias, porque también me encantaría hacer un podcast con vuestras historias de terror, vuestras historias de algo paranormal, porque en este podcast vamos a hablar de todo, todos esos temas eh, tan oscuros. Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí y de momento pues me vais a poder escuchar por Spotify, ¿vale? Mil besos, seguidores y bueno, en breve pondré un nuevo podcast. Chao.